capítulo 4, versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 15, dice la escritura: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como algunos sabrán acá, el nombre de Filipos le fue dado a esta región por Felipe, si podemos poner el nombre así, o Filipo, el padre de Alejandro Magno, y él había conquistado esta región, y esta región era muy importante. Era una región donde habían minas de oro y habían diversas fuentes de agua. Y aparte de eso, vamos a ver ahora en esta diapositiva que por ahí pasaba una de las vías principales, que era la vía Ignacia. Había más o menos tres vías importantes para el imperio, pero una de esas vías principales era la vía Ignacia y parece que atravesaba parte de la ciudad de Filipos. Cuando leemos en en Hechos capítulo 16, cuando Pablo visita por primera vez Filipos, nos vamos a dar cuenta que Filipos era una ciudad y era una colonia romana. Por ser colonia romana, entonces sus ciudadanos gozaban de pagar menos impuestos y muchos de ellos gozaban de la ciudadanía romana. Entonces, si pasamos a la próxima, vamos a ver un poquito algo del contexto histórico. Esta diapositiva no es mía, la bajé de internet, espero que no me cobren derechos de autor, porque pues la estaba viendo así y me pareció perfecto para poderles mostrar a ustedes y que conozcamos un poquito del contexto histórico. Entonces, más o menos, acá en esta parte que está con ese círculo rojo estaba Filipos, ahí vemos a Tesalónica, a Troas, a Mileto, a Pérgamo, Esmirna, Atenas, Corinto, bueno, muchas de las ciudades por las cuales viajó el apóstol Pablo y en las cuales predicó el evangelio e iglesias fueron establecidas. Al momento de escribir la carta a los filipenses, Pablo se encuentra preso y les escribe, ya vamos a ver por qué razones Pablo les escribe a los hermanos de Filipo. Entonces, acá se encuentra el famoso campo de batalla y ustedes dirán, ¿cuál es ese famoso campo de batalla? Tal vez ustedes han escuchado la expresión et tu brute o aun tu Brutus, amigo mío. Brutus era uno de los eh, hijos, por así decirlo, de el emperador de Roma, del César, y este hombre le había traicionado y le había matado junto con eh, Cayo Casio. Estos dos habían conspirado y habían matado al César. Habían huido, pero resulta que estos hombres, Marco Antonio y Octavio, que eran generales también de Roma, se encontraron en este lugar y derrotaron a esos hombres que habían dado muerte al César. Entonces, esta ciudad gozaba de mucha historia y llegó a ser muy importante para los romanos. Avanzamos, sigamos.
son simplemente como imágenes que estamos viendo ahí de arqueológicas de lo que había allí en Filipos. Estaba estas tiendas al lado del foro. Vamos a ver también que había una biblioteca. Esta, dejámosla ahí, esta era una estatua que se levantó allí para indicarles a ellos entonces que era una colonia romana y que ellos iban entonces a ser gobernados por los romanos como una colonia romana con todos sus privilegios. Esto incluía el hecho de ser romanos. Ustedes recordarán en Hechos 16, cuando después de azotar a Pablo y Silas, esos hombres quieren que ellos se vayan tranquilos. Y Pablo dice, un momento, ¿cómo así? Nosotros somos ciudadanos romanos y ustedes nos azotaron sin preguntar nada y nos quieren sacar así. Resulta que un romano no se podía, eh, no se le podía hacer eso que le hicieron a Pablo y Silas. Y por eso estos hombres que les habían encarcelado tenían gran temor porque entendían lo que ocurría si hacían injusticia con uno de los ciudadanos romanos. Ah, ahí está en cuanto a su cultura, era romana, una vez fue griega, pues por el padre de Alejandro Magno el Grande. Este muchacho corrió mucho, pero bueno, eso es como una especie de coliseo ahí. Avancemos. Una biblioteca, los baños, supuestamente hay romanos en Filipo. Avancemos, creo que esta es la vía, parte de la vía Ignacia, la vía Ignatia como está en este lado. Y esta vía era bastante importante, pues porque mucho del comercio pasaba por esta vía. Ustedes pueden ver ahí entonces las vías principales de los romanos. Esta que está en rojo es la vía Ignacia y van a ver cómo atraviesa ahí Europa básicamente y atraviesa acá lo que está, bueno, esta parte en Filipos. Estaba la vía Apia también que atravesaba por acá. Esto es Italia, Roma, no sé qué es este acá. Y habían otros caminos y rutas secundarias y este pues azulito es la ruta del mar. Pero esa vía Ignacia, ustedes pueden ver ahí cómo era de grande, cómo era de importante para el imperio en ese tiempo. No me asuste. Es parte de la arqueología. Y tenemos entonces el contexto religioso. Era un contexto pagano, obviamente. Su religión y su culto era adorar al César. Para los romanos y el César era como el Dios para ellos. Entonces ustedes recordarán los tiempos del Señor Jesucristo, cómo ellos le tenían tanta reverencia al César. El César fue un título que se usó para el emperador de Roma, pero habían muchos que tenían ese título de César con diferentes nombres. No fue que uno gobernó 600, 800 años, no, para nada. Se cree que entonces en la ciudad habían pocos judíos, más o menos unos 10 judíos, y se dice también que esta ciudad tenía más o menos unos 2000 habitantes. Ahí está la religión, adoración al César, esa tablilla que encontraron. Ese es un templo en la esquina nororiental del foro. Y vamos a dejarlo entonces hasta ahí. Yo solamente quería mostrarles ese contexto histórico y Pablo llega entonces después de ver la visión del macedonio. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16 si lo quieren leer, y por causa de el tiempo tal vez no lo vamos a leer, pero Pablo había llegado hasta este lugar, había predicado el evangelio, personas habían sido convertidas, entre ellos Lidia, la vendedora de púrpura, al parecer su familia, y el carcelero, y al parecer también su familia habían creído en el Señor Jesucristo. Era una ciudad bastante importante porque
aparte de tener su estatus, digámoslo así, de ser una colonia romana, pues era la primera ciudad de Europa donde el evangelio había llegado, donde había un testimonio que se había levantado para la gloria de Dios. Una de las razones por las cuales Pablo escribe esta epístola a los hermanos en Filipos es para agradecerles por su comunión en el evangelio, agradecerles por su bondad en cuanto a su participación, esto es económicamente, y al parecer la única asamblea de la cual Pablo había aceptado ayuda económica era esta asamblea allí en Filipos. Y esta gente estaba muy preocupada, pero a la vez muy agradecida con el apóstol por haberles llevado el evangelio. Al parecer eran hermanos muy prósperos, eran hermanos no solamente que eran prósperos, pero que tenían esa facilidad de poder ayudar a Pablo en su servicio. Y por eso leímos en el primer capítulo, dice versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, ellos habían apoyado al apóstol económicamente desde el primer día que le habían conocido hasta el momento en que Pablo les escribe esta carta desde la cárcel. Ellos tenían una profunda gratitud por el servicio de amor que el apóstol les había brindado, porque les había predicado el evangelio, pero no solamente eso, porque ellos querían que el evangelio se extendiera a otros lugares alrededor. Si usted quiere, hermano y hermana, que el evangelio progrese, que el evangelio se extienda, déjeme decirle que eso tiene un costo, que no es gratis, que las cosas no caen del techo, que hay que invertir. Muchas veces, hermanos, invierten bastante dinero, hermanos, invierten bastante tiempo y hermanos, obviamente, están invirtiendo sus vidas para el progreso del evangelio, para que el evangelio se extienda, para que el nombre del Señor Jesucristo sea anunciado en los lugares más allá. Y por eso les leía también, finalizando el capítulo, en la carta, en el capítulo 4 y versículo 15, donde dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ven lo hermoso, lo precioso de estos hermanos allí en Filipos. No había las facilidades que hay hoy en día, decir, no, por Nequi, no, mándeme a, yo qué sé, a Facilísimo, no, mándeme a la cuenta. Y eso le llega en 3 segundos, ya tiene usted el dinero ahí en sus manos. No, en esos días no era así. Había necesidad de usar correos humanos y se tardaban días, tal vez meses, en llevar la ayuda hasta donde estaba el apóstol. Él no estaba subiendo fotos por Facebook, ni estaba subiendo videos por Instagram o por cualquier red social mostrando lo que él hacía para que vieran que sí trabajaba. No, estos hermanos en Filipos, ellos sabían del trabajo que Pablo hacía y ellos se enteraban e indagaban dónde estaba para poderle mandar allí la ayuda que él requería para que supliera sus necesidades y que pudiera seguir entonces predicando el evangelio. Hermanos, hermanas, qué hermoso es cuando uno ve estas cosas aún el día de hoy. Iglesias preocupadas porque el evangelio progrese, porque el evangelio avance. Pero ¿saben qué es más bonito aún en el apóstol?
que él no estaba pidiendo absolutamente nada de nadie. Era porque del corazón de los hermanos en Filipos les nacía ofrendarle a Pablo para que supliera sus necesidades. Y le buscaban y enviaban mensajeros y estaban constantemente pensando en él. ¿Dónde está el hermano? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo está su salud? ¿En qué parte se encuentra? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo podemos ayudarle entonces? Y una de las razones por las cuales Pablo está escribiéndoles esta carta es para agradecerles por el amor que ellos le habían mostrado hacia él, ayudándole en sus necesidades. Y Pablo va a decir ahí en el versículo 17, no es que busque dádivas, no, no estaba buscando dádivas de nadie, pero era el mismo Dios quien había puesto en el corazón de los hermanos en Filipos darle a él. Sabes, me parece muy triste, a veces me gusta observar y tratar de analizar cosas en las vidas de los hermanos. Yo hago una pregunta, ¿ustedes creen que Pablo hacía lo que hacía por dinero? Para nada, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que Pablo no hacía lo que hacía por dinero? Pues a la verdad es sencillo de ver cuando Pablo va a decir que él por amor al Señor Jesucristo lo ha perdido todo y lo tiene todo por basura con el fin de ganar a Cristo. Él les va a decir también en el capítulo 1, hermanos, ustedes saben cómo yo les amo con el entrañable amor de Jesucristo. Y dice, Dios me es testigo. No es que él estaba diciendo, hermanito, los amo, ¿por qué? Pues porque me dan. O si no, no los amaría. No son frases de cajón las que Pablo está diciendo, hermano, les amo. El día que dejen de darme, pues ahí veremos, pero les amo ahora que tengo los bolsillos llenos. Cuando me falte, pues ya veremos. Porque uno podría decir a los hermanos, hermanos, les amo con el entrañable amor de Jesucristo y eso resultaría ser mentira en el caso de muchos. Pero ¿saben qué hace Pablo? Él dice, y se los voy a leer, versículo 8 de capítulo 1. Dice, porque Dios me es testigo. Y con ese testigo es imposible mentir. Y él dice, Dios me es testigo de cómo les amo con el entrañable amor de Jesucristo. No estaba buscando dádivas. Su amor no era un amor fingido, no era un amor que buscara ser recompensado. ¿Saben qué es lo triste, hermanos, hermanas, hoy en día? Ver personas que abusan de la bondad de aquellos que tienen. Ver personas que abusan de la confianza que otros depositan en ellos. ¿Saben qué es más fácil? Según leemos en las escrituras, invitar a comer o a cenar, ¿a quién? Al que tiene, porque saben que el que tiene, pues le va a volver a invitar. Y eso leemos en las escrituras algo como eso. Pero la escritura dice, no, no, no invite al que tiene, invite al que no tiene, porque probablemente ese no le va a poder volver a invitar. Pero muchos hacen esto con el fin de escurrir el bolsillo de los que tienen. Y hacen cosas y se ve que trabajan. Pero la pregunta es, y no estoy pensando ni juzgando a nadie en esta mañana, pero la pregunta es, ¿por qué se hace lo que se hace? Porque en este caso que leemos acá en Filipos, no había esa pretensión ni de Pablo para con los de Filipos, ni tampoco los de Filipos
querían que Pablo fuera el esclavo de ellos, que Pablo hiciera lo que ellos decían y querían. Saben ustedes, ¿verdad? Hoy en día, que muchos de los pastores, entre comillas, tienen que predicar lo que les digan los que tienen billete que deben predicar. Muchos tienen que enseñar lo que los que les pagan un sueldo quieren escuchar. Y es triste, pero así es en muchas denominaciones. Y esperamos que no sea así dentro de las asambleas que conocemos como las asambleas de hermanos. Otra cosa acá es que Pablo les va a decir que cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Pablo no estaba buscando lo suyo propio, no estaba buscando ganancia, no estaba buscando ser un millonario. Ustedes han visto por internet, ¿verdad? Los predicadores o pastores más ricos del mundo. Y han visto uno por ahí de Brasil que tiene como $1.000 millones. Si uno dice, ¿qué? Pues tener dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Pero si usted tuviera, y les voy a dañar el corazón con esta pregunta, pero si usted tuviera $1.000 millones, ¿qué haría? Y algunos dirán, no, ayudar, no hacer esto, no, por acá, no, por allí. Pero cuando usted los tenga en su cuenta, dice, no, es Lina, ¿quién? Yo no conozco a Lina, ¿quién será Lina? Es Ramón, es Ramón. Yo no me acuerdo, sí no, no me acuerdo haberlo visto, yo no lo he visto jamás. Lorena no la conozco, yo no sé quién será, porque el dinero daña el corazón, lo corrompe. El amor al dinero corrompe el corazón. ¿Saben que hay hermanos que han invertido en Colombia muchísimo dinero, ayudando con textos, con revistas, con calendarios, con viajes, con muchas cosas? Y no solamente en Colombia, pero alrededor del mundo. Y no están buscando ser vistos. Y no están buscando que nadie les exalte. Y no están buscando que nadie les embetune los zapatos. Porque lo que hacen, lo hacen para que el evangelio prospere, para que la obra progrese, para que almas sean salvadas, para el bienestar de los creyentes. ¿Sabe que hay gente tan hábil que le saca la plata del bolsillo a usted sin usted darse cuenta? Se han visto en el centro, ¿verdad? Los famosos cosquilleros que cogen y ¡suas! Y en un segundo, sin usted sentir absolutamente nada, se le robaron la billetera, se le robaron el celular, o le sacaron la plata, o lo que llevaban en el maletín, yo qué sé, le abrieron la cremallera, con una habilidad increíble. Hay personas también así, pero no le tocan a usted nada, pero le sacan la plata, no para la obra, a punta de mentiras, a punta de cosas que no son, le sacan el dinero de una forma magistral que usted ni se da cuenta, pero no es para invertirla realmente en el evangelio, no es para invertirla en la obra. Entonces, que tengamos cuidado con eso, hermanos y hermanas. Si el Señor ha puesto en su corazón darle a alguien algo, que sepan para qué lo están dando. Usted dirá, pues yo lo doy y él verá para qué lo usa, o ella verá para qué lo usa. Pero el Señor también le ha dado a usted discernimiento y usted puede ver a quién le ayuda o a quién no le ayuda. Ahora, esto en cuanto a este asunto entonces ahí de la gratitud de Pablo hacia los hermanos en Filipos. A mí
Me asombra el cuidado que los hermanos de Filipos tenían para con el apóstol Pablo. Y yo sé que acá en Colombia no es muy común que hermanos salgan encomendados a la obra. Es una lástima porque no hay esa visión que debería haber, o familias encomendadas a la obra. Yo siempre he creído que es bueno trabajar y hacer la obra y seguir el ejemplo que tenía Pablo, pero habían personas que les apoyaban. En este país es un poquito complicado en algunos casos que he visto, porque encomiendan a una familia la obra y los que encomiendan a esa familia se olvidan de ellos y no les apoyan y no están pendientes de sus necesidades. ¿Saben que ocurrió algo hace muchos años cuando fui a cierta ciudad? Había un hermano que había sido encomendado a la obra y al hermano pues le gustaba tomar Coca-Cola con el almuerzo. Sí, para mí eso no es malo, si quiere tomar Coca-Cola, si quiere tomarse un jugo, si quiere tomarse lo que se quiera tomar. Pero algunos de los que le habían encomendado la obra comenzaban a criticar que él se gastaba el dinero que recibía en Coca-Cola al almuerzo. Y yo estaba sentado con esos hermanos a la hora del desayuno. ¿Y saben qué era el desayuno mío? Era cereal con yogur, con galletas, con queso y un poco de vainas. Yo decía, pero si usted puede desayunar así, el hermano, ¿por qué no puede tomarse una Coca-Cola? No ayudemos pensando tampoco en eso, porque eso es mezquindad de parte de los hermanos y no debemos ser así tampoco. Si usted le va a dar algo a un hermano para suplir una necesidad específica y él se la gasta en otra, muy diferente. Pero si un hermano o hermana están encomendados a la obra del Señor y usted le ofrenda algo, no vaya a decir, hermano, ¿por qué se compró esa camisa de 50,000? Él se la compró porque podía comprársela, porque el Señor le proveyó para esa camisa, para esos zapatos. Cuando salí del país, yo no vi ningún misionero pobre. Y no es que tengan que ser pobres, pero a veces exigimos que los demás sí tengan que venir con chanclas y con el pantalón remendado, simplemente por ser un hermano o hermana que no posee los medios suficientes. Y no voy a hablar de pobreza porque podrían confundirlo, ¿cierto? Pero simplemente es eso. Pablo va a decir, no, no, yo no es que estoy buscando dádivas, pero sí busco fruto que abunde en donde, en vuestra cuenta. Es decir, Pablo buscaba que estos hermanos, hermanas en Filipo crecieran espiritualmente, que dieran fruto para la honra y para la gloria de Dios. Que esa cuenta ya en los cielos fuera una cuenta mucho más abundante que la que poseían sobre esta tierra. Ahora, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Estoy satisfecho. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ven, allí en la cárcel habían enviado a Epafrodito para que llevara esa provisión para Pablo. Y Epafrodito, al costo de su propia vida, se enfermó al punto de morir, pero él había ido hasta allá, hasta donde estaba Pablo encarcelado, y había llevado lo que esos hermanos le habían mandado al apóstol. Qué triste es cuando le encargan a uno algo para alguien y como el hermano no sabe, entonces usted se lo gasta. Muy, muy triste.
la necesidad, hermanos, de hombres y mujeres fieles, idóneos para el servicio en la obra de Dios. Yo sé que ese tema del dinero no se trata muchas veces en las asambleas, porque es algo que nos da como, uy, ese hermano está pidiendo, uy, se está pidiendo. Pero estamos hablando de lo que sucedía allí en Filipos con los hermanos, hermanas, y también entonces con el apóstol. Pero saben que como toda iglesia, Filipos también tenía sus problemas y habían dificultades. Algunos estaban sufriendo y escuchamos de el hermano acá con esta pérdida tan terrible. Y Pablo le va a decir a los hermanos en Filipos capítulo 1 versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, pero también que padezcáis por Él, que sufráis por Él. A veces las pruebas vienen, el sufrimiento viene cuando uno menos lo espera. A veces, entre más usted quiere agradar a Dios, más va a sufrir muchas veces en la vida. El año pasado para la familia fue un año difícil. Había un tío al cual queríamos demasiado porque no era un hombre salvo, pero era un hombre bastante sereno, bastante callado, un señor en todo el sentido de la palabra. Y él tenía unas vaquitas y un grupo armado fue, lo sacó de la casa, lo torturaron y lo mataron. Y la que más sufrió con esto fue mi madre. Pero ver sufrir a mi madre me hacía sufrir a mí bastante. Y aparte del hecho de que yo también le apreciaba y le quería muchísimo. Pero así es. El sufrimiento llega cuando uno menos lo espera. Y no estamos exentos de eso, pero usted va a decidir cómo sufre o por qué sufre. Pedro dice que podemos sufrir a causa de la justicia, por hacer lo correcto, por hacer lo que es bueno, o sufrir a causa de la injusticia, por hacer lo malo, por hacer lo que no conviene, por hacer lo contrario a lo que Dios dice, también podemos sufrir por eso. Estaba hablando con alguien en estos días, una persona me decía, estoy cansada de hacer lo correcto siempre. Porque cuando uno hace lo bueno, entonces se le vienen todas las cosas encima? Yo no entiendo. Y yo le decía a esta persona que hacer lo correcto siempre va a ser lo correcto. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice la escritura. No sé cuál era el problema de algunos hermanos allí en Filipos, pero algunos estaban sufriendo. Saben que nosotros no queremos aceptar el sufrimiento muchas veces. Queremos recibir solamente lo bueno. ¿Saben qué dijo Job cuando perdió sus hijos, sus hijas, sus ovejas, sus camellos, hasta casi su mujer? Cuando su mujer le dice, pues ya lo perdió todo, maldiga a Dios y muérase. Y Job va a decir, un momento, vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Que el Señor nos ayude, no solamente a recibir lo bueno y ser agradecidos con eso, pero también cuando venga el dolor y el sufrimiento, podamos soportarlo. Y quien está acá le tiene mucho miedo al sufrimiento, por eso no me he casado, no mentiras. Pero eh, a nadie le gusta sufrir, no nos gusta sufrir. Y es muy fácil pararse acá y hablar, y hermano, sufra lo que le viene encima. No, eso no es fácil. Es más fácil hablarlo que vivirlo. Pero de alguna forma no tiene que transmitir algunas verdades, aunque cuando le lleguen, quién sabe cómo pueda reaccionar uno frente
a esa situación. Esto entonces, porque me pasé el tiempo, es una breve introducción a la carta a los filipenses y vamos a ver que en cada capítulo hay un problema, pero también hay una solución para cada problema y para cada necesidad de los hermanos allí en Filipos. Que el Señor nos ayude entonces para poderle honrar a nuestro Señor, para poder ser agradecidos y estar vigilantes en todo lo que tiene que ver con la asamblea local, pero con la obra de Dios en el país y en el mundo. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, porque ella es verdad. Padre, te ruego que ayudes mi ignorancia frente a tu palabra, que me ayudes a poder transmitir las verdades tuyas de una forma clara y sencilla. Que sea tu Santo Espíritu orando en los corazones y en las vidas de cada uno de los que han escuchado las escrituras en esta mañana. Que tú hagas la obra que debes hacer en cada vida, en cada alma, en cada corazón. Padre, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que podamos honrarte, que podamos decir como podía escribirle Pablo a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Padre, sí y solo sí, si verdaderamente para nosotros el vivir es Cristo, el morir entonces será verdadera ganancia. Padre, ayúdanos a vivir a la luz de la venida de tu Hijo amado. Y gracias por el privilegio que nos has dado esta mañana de poder hacer memoria de Él. Padre, que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada palabra que pronunciemos, en cada acción que realicemos y en cada paso que demos en este día y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos agradecidos en su precioso nombre. Amén.